Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. El día de hoy venimos a sustentar el proyecto eléctrico del área de dibujo electromecánico de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Este proyecto está llevado a cabo por Jason Fernández López Velandia y quien les habla, Carlos Andrés García Celi. Nuestra situación que analizamos es un mecanismo de sellado y estampado de cajas, en el cual se usan distintos cilindros para desplazar las cajas y de igual manera que éstas pasen por distintas operaciones. Como podemos ver, es un sistema compuesto de 6 cilindros: cilindro A, cilindro B, cilindro C, D y F. Cada uno de estos tiene su respectiva función. Entonces, por ejemplo, el cilindro A y el cilindro B son básicamente de desplazamiento. El cilindro A eleva la caja hacia una cinta transportadora y el cilindro B la desplaza de manera horizontal. El cilindro C como tal es el encargado del sellado de la caja. Acá podemos ver cómo poner la cinta en la caja. El cilindro D posterior a esto sirve de desplazamiento, de igual manera, en la cinta transportadora, y lo lleva hasta el cilindro E. El cilindro E es el encargado del estampado o de un sello de la caja. Y finalmente el cilindro F es el encargado de desplazar la caja a una cinta transportadora o a una persona encargada de recibir la caja. Posterior a esto realizamos el plano neumático de nuestro sistema. Entonces, en este caso contamos pues con 6 cilindros, como mencioné anteriormente, cada uno nombrado: A, B, C, D, E y F. De igual manera, cada uno de estos cuenta con sus respectivas posiciones y sus sensores. Entonces, en este caso vamos a analizar el cilindro A. El cilindro A tendrá como posición A menos y A más. Para la posición A menos será el sensor S1 y para la posición A más será el sensor S2. De igual manera, para B será B menos S3 y B más S4, y así sucesivamente con los demás cilindros. De igual manera, esta configuración cuenta con un sistema de válvulas y de igual manera son alimentados por una bomba de aire. Bueno, entonces este es el diagrama de fases. Este diagrama de fases nos da a entender cómo funciona el diseño de las salidas, de las activaciones de los cilindros. Entonces aquí lo que podemos ver es que consta de 12 posiciones, en las cuales la primera se ve la posición, se ve que sale, se activa la primera el cilindro A. Este cilindro en el diseño se activa para subir la caja, pues la caja de entrada, subirla a la plataforma. Luego de esto se activa C. C es el cilindro de la cinta. Lo vemos en la segunda posición. Este cilindro se activa para poder hacer el sellado de la caja. Luego de que se activa C, vemos en la tercera posición que se activa B. B lo que hace es, bueno, ya se estando activo, entonces B lo que hace es empujar la caja para que se lo selle, si lo selle y llegue hasta la posición de D. Como cuando llega a la posición de D, D se abre, pero mientras D se abre, vemos que en la posición anterior, en la posición cuarta, vemos que A se cierra. ¿Por qué se cierra A? Porque A necesita recoger la próxima caja. Entonces, por eso vemos que primero se cierra A y luego se abre B. ¿D qué hace? D lo que hace es empujar la caja hacia la posición de E, hacia la posición de para que E la estampe. Pero antes de eso, vemos que aquí en la sexta posición B se cierra. B es el cilindro que empuja la caja cuando la sube A. Entonces por eso B se cierra para recibir la caja que sube A. Luego miramos que E es el cilindro que estampa el sello. Entonces E se abre cuando D lleva la caja hasta E. Entonces lo que hace el cilindro es bajar, estampar y subir. Por eso vemos que se abre y se cierra en las dos posiciones seguidas. Bueno, ya estando sellada la caja, vemos que D se cierra para recibir la caja que viene. Luego de que se cierra, vemos que F lo que hace es
ya cuando la caja está estampada, lo que hace F es empujarla hacia la plataforma o hacia la persona que la esté recogiendo en ese momento. En ese mismo momento F se cierra para recibir la caja que viene y por último C se cierra para comenzar el ciclo otra vez. Bueno, en la ecuación de movimiento miramos los sensores. Estas ecuaciones nos ayudan a determinar las posiciones cuando vayamos a hacer el sistema circuito en el Fluid Sim. Entonces miramos que la posición final va a ser la misma posición de inicio. Por eso vemos que el sensor S5 se ve en el inicio, S5 igual. Pero vemos que primero se abre A y el sensor de A es S2. ¿Por qué? Porque vemos que Y1, como miramos anteriormente en el diagrama de los cilindros, Y1 activa a más, pero el sensor que lee cuando A está afuera es S2. Igualmente pasa con C+, el sensor que lo lee es S6, A B más lo lee S4, A menos S1, A D más lo lee S8, A B menos lo lee S3, E más lo lee S10, A E menos el sensor que lo lee es S9, A D menos S7, A F más S12, A F menos S11 y A C menos S5 y vemos que aquí se repite el ciclo, por eso lo contamos allá de primeras igualmente. Bueno, aquí vemos la tabla de posiciones. Esto se compone, pues, nosotros lo mostramos acá de dos maneras. La tabla patrón, por así decirlo, que es la tabla que nos da la noción de cómo van las posiciones, de cómo relacionamos las Ks con las Ys y con nuestras posiciones necesarias. Entonces vemos que cuando A más, ¿qué activa A más? Entonces en el cilindro, cuando nosotros presionamos Y1, vemos que el cilindro sale y ya está en la posición A más. Entonces a Y1 le vamos a colocar cada uno. A menos lo activa Y2. Es cuando se cierra el cilindro y a Y2 le vamos a colocar cada 2. Igualmente para B más lo activa Y3 y le vamos a colocar cada 3. B menos K4. Bueno, entonces ese es como nuestro patrón, ¿sí? Y esto lo vemos reflejado entonces en nuestra ecuación, que es esta que está acá, a la derecha. Y ahí vemos que, bueno, A más Y1 cada uno. C más lo activa Y5 cada 5. A B más Y3 cada 3. A menos cada 2 y así sucesivamente con todas nuestras posiciones. Bueno, partiendo un poco de lo que mencionaba mi compañero, entonces lo primero que tenemos que hacer en un plano eléctrico, en el Fluid Sim, es empezar a cuadrar nuestras posiciones. Entonces aquí podemos ver las distintas posiciones y como vemos en la ecuación de movimiento, tenemos que se cumple efectivamente el orden. Entonces podemos empezar S5, S2, S6, S4, por comenzar. Y aquí vemos S5, S2, S6, S4. De igual manera podemos ubicar las Ks. Entonces aquí es el orden de las Ks, de la ubicación de las Ks. Y lo podemos constatar acá. K1, K5, K3, K2. Pero ahora esto hacemos la simulación en Fluid Sim. De igual manera, contamos con nuestros 6 cilindros, nuestras distintas posiciones y nuestras distintas Ks. Entonces procedemos a simularlo. Y como podemos ver aquí, lo primero que funciona es A más. Posterior a esto, C es el de la cinta. B se encarga de desplazar la caja. A vuelve a su posición. D desplaza la caja hacia el punto E. B se recoge para la siguiente caja. E se encarga del estampado. Así que vuelve instantáneamente. D se recoge para la próxima caja. Y F finalmente desplaza la caja a la cinta transportadora final o la persona. De igual manera, C cierra el ciclo y vuelve a inicia. A desplaza la caja, la C de la cinta. B desplaza la caja hacia la cinta. A se recoge. D desplaza la caja. B igualmente se recoge. El encargado del estampado se activa y vuelve instantáneamente.
D se recoge y finalmente F desplaza nuestra caja. Y como podemos ver es un ciclo repetitivo, entonces C cierra el ciclo y nuevamente A lo inicia. Ahí podemos ver nuevamente el funcionamiento un poco más. Entonces, en el momento en que C se cierre, podemos considerar que nuestro ciclo ha terminado. Entonces, en este momento, nuestro ciclo ha terminado. Gracias por su atención. Hasta luego.